Continuamos con más de esta entrega de noticias Globovisión Internacionales. Durante este martes continuó el intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán. Desde la Unión Americana arremetieron contra la nación persa para mermar las capacidades que tiene Irán para amenazar buques, barcos mercantes en el estrecho de Hormuz. Por supuesto que Teherán no se quedó tranquilo. La respuesta desde esa capital se hizo efectiva de manera inmediata. Irán atacó intereses de Estados Unidos en varios países del Golfo Pérsico. El ejército estadounidense ha bombardeado centros de mando, instalaciones marítimas y bases de misiles y de drones para intentar disuadir a Irán de seguir atacando los buques comerciales que cruzan por el estrecho de Hormuz. Sin embargo, lejos de mermar las operaciones de Teherán, la República Islámica ha respondido con una intensidad similar. Durante la última ronda de enfrentamientos, la nación persa embistió contra instalaciones estadounidenses de radares y de defensa antiaérea. Los objetivos se localizaron en países del Golfo Pérsico como Bahrein y Kuwait. Al mismo tiempo, Teherán subió el tono y advirtió a Washington con represalias mucho más duras y poderosas. En otro tanto, y durante este martes, los guardianes de la revolución anunciaron la detención de 2 petroleros que circulaban por Hormuz. Gracias a esa acción ya suman 6 los buques mercantes o civiles retenidos por Irán en días recientes. Mientras el fuego cruzado intensifica y la tensión en el estrecho de Hormuz se recrudece, el conflicto también amenaza con continuar propagándose por todo Oriente Medio. Los hutíes, un grupo chií y iraní que hace vida en Yemen, anunciaron que aprovecharán su posición estratégica para efectuar bloqueos en el Mar Rojo. La medida, que podría afectar a tanqueros de cualquier bandera, se enfocaría principalmente en embarcaciones procedentes de Arabia Saudí. Ese país, un aliado clave de Estados Unidos en Medio Oriente, es miembro del OPEC y la principal potencia en la exportación mundial de crudo. Si los hutíes concretan su amenaza, la acción no solo escalaría el conflicto, sino que tendría un impacto hasta ahora no calculado en el mercado energético global. César Febres Cordero es analista internacional y justo con él nos vamos a enlazar para profundizar en este tema. César, agradecemos tu presencia, gracias por aceptar nuestra invitación. Vemos que en Oriente Medio el conflicto se está haciendo cada vez más complejo. Hasta hace unos pocos días, los únicos actores involucrados eran Estados Unidos e Irán. Ahora, los hutíes, un proxy de Irán en Oriente Medio, se suma amenazando con bloquear el paso de buques por el Mar Rojo. Adelante, César. Un gusto saludarlo a usted y a toda su audiencia. Recordemos que los hutíes ya intervinieron en el pasado en respuesta al sitio de la Franja de Gaza y el conflicto y el recrudecimiento del conflicto entre Israel y el pueblo palestino a partir de los atentados del 7 de octubre. Los hutíes empezaron a lanzar misiles y atacar las embarcaciones que cruzaban el Mar Rojo, afectando el comercio internacional, y los bombardeos de los Estados Unidos no lograron realmente destruir la capacidad de los hutíes de intervenir y paralizar la navegación. Así que esta reactivación pues no es sino la demostración de un poder que ya lo tenían claro los países de Occidente, y sí, como ustedes mencionaban, es un proxy de Irán que ahora está actuando en respuesta a lo que ya algunos veíamos venir, ¿no? La falta de una solución al problema del estrecho de Hormuz. Irán no va a ceder fácilmente lo que ya han demostrado que pueden hacer, la capacidad de cerrar el estrecho, de cobrar un peaje, de dirigir los buques que pueden pasar, de sacar información de esos buques, porque es para ellos una manera de presionar efectivamente las economías del mundo y presionar políticamente a un presidente de los Estados Unidos que tiene elecciones en unos meses que vienen de medio tiempo y que está pensando en el costo de la vida. César, hace muy poco Israel, el Estado de Israel, emprendió una campaña contra el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza. Esa campaña se fue extendiendo de a poco. Israel
fue involucrando a Hezbollah en Líbano y también atacó a los hutíes allí en Yemen. Todo esto, teóricamente hablando, había mermado la capacidad de los hutíes para combatir, para hacer la lucha. En función de eso, quisiera saber cuál es la capacidad real de los hutíes en Yemen para bloquear la navegación de buques en el Mar Rojo, particularmente de buques procedentes de Arabia Saudí, para generar una mayor presión sobre Estados Unidos, que ahora combate a Irán. Como usted menciona, los hutíes son parte de este autodenominado eje de la resistencia de aliados de Irán en la región, Hamas, Hezbollah, esta propia agrupación, que pues tiene control de buena parte de Yemen desde la guerra civil que se da en este país y la caída del dictador por décadas, Abdullah Saleh. La capacidad de ellos, insisto, es la misma que demostraron hace un par de años. Es barato, es sencillo, estando en tierra, lanzar misiles, lanzar drones e interrumpir el comercio. No tienes que destruir todos los buques que estén pasando, golpear a un par e inmediatamente poner en parálisis ese paso de navegación, porque el miedo va a detener, el miedo a las pérdidas va a detener a las embarcaciones que quieran cruzar. Es lo mismo que Irán ha demostrado con recursos relativamente limitados, después de un importante expendio de misiles y de drones, que al final los drones también son muy baratos de producir, en el estrecho de Hormuz. Y los bombardeos estadounidenses, tanto en Irán como en Yemen en el pasado, no han podido destruir la capacidad de atacar las embarcaciones. Lo que han hecho es causar graves afectaciones a nivel humano, a nivel de infraestructura, que tiene un costo político para quien ataca, para quien quiere, para los hutíes y para la República Islámica de Irán, pero que de por sí no pueden eliminar esta capacidad misilera y de ataques con otros recursos que tienen estos actores. Es decir, no nos pueden, porque lo intentaron y no han podido, no hemos podido encontrar que ellos puedan desactivar a sus fuerzas. Justo hacia allá quisiera ir. Usted ha dicho que este conflicto abierto en Oriente Medio tiene un costo para el presidente Donald Trump. Un costo que se agrava si tomamos en consideración que en noviembre de este año se van a efectuar elecciones de medio término y lo que se prevé es que los demócratas le arrebaten a los republicanos el dominio del Congreso. ¿Cuál puede ser la salida salomónica para Donald Trump en este momento? A ver, Donald Trump no tiene una salida salomónica. Donald Trump ya en el pasado había atacado Irán para eliminar al líder de la Guardia Revolucionaria como actor terrorista, y había atacado en el pasado para reducir sus reservas o capacidades para construir un arma nuclear, pero el conflicto reciente, aupado, según la prensa estadounidense, por Netanyahu y por Israel, con la idea de que iba a poder decapitar al gobierno de Irán y tener una solución como la que ha tenido en Venezuela, de instalar un gobierno interino que se pliega a sus intereses, pues no se dio. Sin embargo, empezó una guerra que ya no puede detener, porque la respuesta de Irán fue paralizar el paso de embarcaciones por el estrecho de Hormuz, complicando a las industrias y a las economías de todo el mundo que dependen del gas y el petróleo que pasan por ahí, atacando instalaciones gasíferas y petrolíferas de los países árabes del Golfo Pérsico, y pues cualquier decisión que no conlleve, digamos, una promesa cumplida después de Irán de renunciar a su programa de energía nuclear, en teoría de energía nuclear, y de ceder el control del estrecho, va a ser vista como una capitulación y va a acarrear un costo político. Pero si entonces no decide capitular o hacer algo que se vea como una capitulación y seguir combatiendo, pues el presidente de los Estados Unidos va a tener que lidiar con los costos energéticos que se seguirán, que volverán a elevarse y continuarán elevándose a puertas de unas elecciones, lo cual pues influenciaría también al votante. No hay una salida fácil. El error fue, para mí, para la observación de otras personas, el haber iniciado un conflicto que el presidente de los Estados Unidos estimó que iba a salirle barato
y que iba a resolucionarse rápido y que para muchos analistas internos del gobierno de los Estados Unidos no iba a ser así. Tomó ese riesgo y le ha salido caro. César, más clara imposible su conclusión. Amigos, amigas, era César Febres Cordero, analista internacional, conversaba con nosotros acerca del conflicto en Oriente Medio, particularmente el que mantienen en desarrollo tanto Estados Unidos como Irán. Con esta entrevista vamos a hacer nuestra segunda pausa de la jornada, comerciales, y a la vuelta más de esta entrega de noticias Globovisión Internacionales.